Hablaba con un muchacho dentro de la iglesia, lo que estuvimos hablando como un mes. Él empezó a insistirme como que, me hablaron de ti. Y yo dije, diantre, ¿qué le habrán dicho? Que sí esto. Y él empezó a jugarme con la psicología. Y yo le dije, pues mira, lo que te pudieron haber dicho es esto y esto. Ese hombre me trató. Aún dentro del evangelio. Te voy a decir las palabras tan fuertes que él me dijo, porque mi esposa la sabe. Él me dijo, qué asco. Si yo hubiera sabido todo esto de ti, yo jamás te hubiera mirado. Yo lo dejaba. Yo decía, yo no voy a seguir. Y él, no, que vamos a seguir. Y yo le decía, yo no puedo más competir con tu familia, no puedo. O sea, yo me estoy muriendo yo. Y entonces te estoy complaciendo a ti. Y entonces pero ellos no me quieren. Y te digo que fue 1 año, 2 años, bien difícil. Nos desenfocamos. Y después de desenfocarnos, ahí fue donde ¿verdad? Caímos en lo que es fornicación. Y ahí es que ella sale embarazada. Ahí, como veníamos hablando, de que ya había un sentimiento de que esta muchacha no le conviene a este muchacho porque ella viene del mundo, él nacido y criado, ella lo va a hacer caer. En pocas palabras, la razón se la dimos a las personas. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios bendiga ese lindo pueblo que está en sintonía por Maranata 911 TV, el canal número 1 en Puerto Rico. Y este es su programa Lo que Dios unió. Un programa que es diseñado para los matrimonios, donde seguirán escuchando, ¿verdad?, la poderosa mano de Dios, cómo Dios restaura, liberta, cómo Dios, ¿verdad?, vivifica lo que está muerto, ¿verdad? Este es su hermano y amigo quien le habla, Freddy Arnaldo Carrasquillo, junto a mi amada corona, Mariani Michelle Jiménez, y estamos contentos en esta ocasión. Nos acompaña el hermano Isaac y la hermana Yarielis. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga mucho más. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí en esta noche, amén, hablando de la grandeza que Dios ha hecho con nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias por esta oportunidad tan linda, ¿verdad? De poder expresar y testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Gloria a Dios, qué bueno, y estamos más que contentos y agradecidos con el Señor por, ¿verdad?, permitirnos estar aquí y escuchar de las grandiosas cosas que el Señor hace en la vida del ser humano, en aquellos, ¿verdad?, que se rinden a sus pies. Amén. Dicen, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Eso. Qué lindo es el Señor, pero queremos ya escuchar un poquito, ¿verdad?, de su testimonio, y queremos, ¿verdad?, comenzar preguntándole cómo se desarrollaron en su niñez, ¿verdad?, si fueron criados en la iglesia, si no fueron criados en la iglesia, cómo fue desarrollándose esos primeros años de vida. Pues mira, en mi caso como tal, ¿verdad? Yo fui criado en la iglesia. Mis padres se encargaron de darme esa bendición que quizás no todos tienen. Fui criado en la iglesia y puedo decir que nunca, ¿verdad?, me he apartado de los caminos del Señor. Sí, ¿verdad?, como la mayoría de las personas, pues a edad de la adolescencia, pues siempre tienden como que a desviarse un poquitito, ¿verdad?, de los caminos de Dios, se descuidan. Pero, ¿verdad?, sí, a ciencia cierta decirle que me aparté del Señor, que me alejé, nunca. Siempre asistí a la iglesia, nunca he probado droga, nunca he probado alcohol. Y aún así yo fui criado frente a un punto de droga, ¿sabes? Yo soy nacido en la iglesia y criado, ¿verdad?, pero tampoco es que soy un sanano, ¿verdad?, como dicen por ahí. Yo sé cómo corría la calle porque vi gente consumiendo sustancia, ¿verdad?, en mi cara, vi gente, vi pleito, vi redada de los policías, escuché detonaciones de madrugada, vi gente peleando armas con armas, y yo lo único, ¿verdad?, hay personas que se dejan llevar por esa influencia y cuando crecen quieren ser como eso, y a mí nunca me llamó la atención, porque yo vi todo lo que sufrían, y permanecí, ¿verdad?, los caminos del Señor. Me desenvolví en la música desde pequeño, siempre ¿verdad?, empecé en un ministerio desde los 7 años, la agrupación En las Manos del Alfarero, que hasta hoy, gracias al Señor, pertenecemos ahí, llevo 20 años, y hasta el sol de hoy, ¿verdad?, he visitado muchas iglesias desde pequeño en ministerio, y mi crianza, de verdad que yo puedo decir que fue casi perfecta. Mis papás me dieron ese privilegio y por eso somos, ¿verdad?, el hombre que somos hoy en día, gracias primeramente a Dios y luego a los valores que mis padres me dieron en mi hogar. Gloria a Dios. Yarieli.
Pues mami y mis papás, yo estaba pequeña, ellos asistían a la iglesia, pero luego ellos se apartaron. Ellos no nos criaron en la iglesia como tal, porque cuando yo estaba bebé, cuando tenía 3 o 4 años, ella se apartó. So, no tengo recuerdos de cuando estaba en la iglesia, pero viví todo ese tiempo en el mundo, como uno dice, como mami nos podía criar y papi, pero sí tuve una abuelita que estuvo ahí, me encantaba estar con ella, me instruía y me llevaba más a la iglesia y pude aprender un poco de lo que era Dios y no te puedo decir que tenía temor porque no conocía a Dios, pero abuela trataba siempre de como que esto no se hace, acuérdate que a Dios no le gusta y trataba de como que inculcarme ese temor, pero ignorante acerca del tema y de las cosas de la vida, pues uno pues como joven hace muchas cosas, pues yo sí probé drogas, yo sí tuve una vida loca, para decirlo así, en mi adolescencia no tuve la mejor infancia con mis papás y me refugié muchas veces en eso, en las drogas. Durante aproximadamente 3 a 4 años estuve en eso. Hice otras cosas más, ¿verdad? Que no las voy a testificar hoy, pero sí hice otras cosas más que las voy a obviar, que mi esposo sabe, pero luego de eso, mami tiene el encuentro con Dios y decide volver. Y cuando decide volver, pues fuimos por mami, porque no teníamos más remedio. Mami era de las que tú estás aquí, tú vas a hacer lo que yo diga y punto y se acabó y esto es lo que yo voy a decir. Y si yo voy, tú vas. Aquí tú no te vas a quedar sola. Y pues empecé como que a intentar ir. Me gustaba el ambiente, me gustaban los jóvenes, estar en esa envoltura de estar ahí. Pero no era como que me encantaba porque no había tenido el encuentro con el Señor. Hasta que en un momento dado yo veía a todo el mundo danzando y decía, Señor, yo quiero sentir eso mismo. ¿Por qué tú a mí no me bautizas? ¿Por qué tú a mí no me tocas? ¿Por qué tú a mí no esto? Pero ¿y por qué a ellos sí a mí no? Y que yo soy diferente. Y una noche recuerdo un culto que yo reté a Dios, bajo la ignorancia. Si tú no me tocas hoy, yo no vuelvo a pisarte una iglesia. Y para la gloria del Señor ese día fui la única que dancé. Gloria a Dios. Esa fue la única y esa fue mi experiencia. Y después de ahí yo dije, no puedo. Es que esto fue tan y tan lindo lo que yo sentí, lo que yo experimenté, como que yo dije, no puedo, ¿sabes? No podía, como que sí tuve mis altas y mis bajas, como que entro, me salgo, porque obviamente todavía estaba joven, todavía no entendía muchas cosas, y estaba como que, ¿qué hago? Entro, me salgo, no conocía, pero dentro de empezaba a meterme en la Biblia, pero también veía cosas, y empecé a la escuela otra vez, y como que, ay Señor, Dios mío, pero también me gusta esto, y fue una lucha bien fuerte, hasta los 17 años que fue como que ya. Como que dije, no, esto es 17, ya 18 años antes de conocerlo a él. Y dije, no. Pero no era que hacía las cosas que hacía antes, porque ya estaba en la iglesia. Pero sí era como que, Dios mío, ¿qué hago? Estaba en esa lucha. No las hacía, pero estaba en esa lucha de qué hago. Porque me gustaban los dos ambientes me estaban gustando. Pero más me gustaba el mundo. La realidad del asunto era que más me gustaba el mundo, como que era más libertad. Ajá. Pero gloria al Señor, tuve ese encuentro con Dios, luego pasaron unas cosas que yo dije, no puedo más, no puedo seguir huyendo de esto es lo que Dios quiere para mi vida, hasta que entonces dije, no, hasta aquí llego y Señor, haz tu voluntad en mi vida y pase lo que tenga que pasar. Así que esa experiencia que tuviste en ese momento, en ese culto, te marcó. Me marcó. Independientemente estuviera indecisa en muchas áreas, pero te marcó. Me marcó. Te marcó. Y ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que la importancia de haber escuchado la palabra de Dios, porque aunque tus papás se apartaron, tú tenías la semilla del evangelio en tu corazón. Amén. Y hoy estás viendo el fruto de eso. Amén. Y eso es tan importante, ¿verdad? De sembrar la semilla del evangelio en el corazón de los niños. Amén. Para que, ¿verdad? Aun cuando fuere viejo, no se aparten de eso. Así que qué lindo es el Señor y a medida, ¿verdad?
que fuiste, ¿verdad?, creciendo en el Evangelio, estabas testificando que a los 18 lo conociste a él. Ya tenía 18 años cuando lo conocí. Gloria a Dios. ¿Y cómo fue eso? ¿Iban a la misma iglesia? ¿Fueron invitados a otra iglesia? ¿Cómo se vieron? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Yo me río porque es que lo que pasa es que yo me... Manifiéstate. Es que yo lo siento mucho, pero es que a mí no me gustaba. Yo no lo veía, él no me gustaba para nada. Normalmente las jovencitas están detrás de los músicos. Y él era músico, o sea, es músico. Y normalmente las jovencitas se fiaban en los músicos evangelistas, pero más en los músicos. Yo decía, es que no, a mí no me interesa ni que sea baterista, en verdad. Como que no, y él empezó a escribirme y yo le ignoraba los textos por Messenger. Pero yo no sabía que ese muchacho que me estaba escribiendo por Messenger era el de la agrupación, que yo lo veía en un montón de cultos, que yo me le paraba detrás de la batería porque a mí me encanta la batería, y yo me le paraba detrás para verlo tocar la batería porque me encantaba cómo él tocaba la batería. Pero yo no asocié nunca en mi mente que el muchacho que me escribía en Facebook era él. Hasta que un día yo vi una foto que él con la agrupación y yo dije, ¡ay, qué vergüenza! Este muchacho que yo me lo encuentro en cuanto culto hay. Y yo lo estoy ignorando. Literalmente era admiradora de él. Pero no reconociste eso. Era acá, es verdad, casi, porque me gustaba cómo tocaba la batería. Pero él no me gustaba a él, ¿entiendes? No, yo nunca no me fijé en él. O sea, es que me gustaba cómo él tocaba la batería y ya, Tal vez no era el tiempo. No era el tiempo bueno, de que Dios dijera, ahora es que es. Pero él fue bien insistente. Entonces, después de eso, yo le escribí, yo le dije, mira, discúlpame, yo no sabía que tú eras el muchacho de la agrupación, que yo te he visto en tanto culto, mira, perdóname, no quiero ser maleducada. Y como que desde ese 26 de junio del 2015. Wow. Eso es amor, la fecha y todo. Eso sí que es amor. 26 de junio del 2015 que yo le escribí. No hemos dejado de hablar hasta el sol de hoy. Pero yo siempre le dije, él se me declaró de una. Bueno, la insistencia no era en vano. Él fue de una, él fue directo. De una. Sí, no. Yo me acuerdo ella empezó a ir a una iglesia en el barrio donde yo vivo. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en cuarto año para ese tiempo. Y en la escuela había un joven de esa iglesia que estaba conmigo en el salón. Y yo vengo y le digo, oye, hay una nena en tu iglesia que es bien linda, mano. Hay una nena en tu iglesia que es bien linda. Y yo, ¿de verdad? ¿Quién es? Yarieli. Ah, y hasta que un día, la iglesia de donde ella estaba, hicieron una campaña de niños. Invitaron a mi iglesia. Yo nunca voy a las campañas de niños, no a salida. Campaña de niños, ya yo era joven. Yo ese culto. Sí, no, yo dije, yo voy para ese culto. Yo voy para ese culto. Y allí fui, allí la vimos y después fue que eso fue como para abril y para junio fue que empezamos a hablar y hasta el sol de hoy. ¿La viste en ese culto? ¿Ya te la habías declarado o te declaraste? No, todavía, porque ella no nos conocíamos así Después que yo le empecé a hablar a él, como al mes o menos. No. Menos del mes, yo creo. Sí, por ahí. Fue rápido. Y yo le decía, mira, una amistad. ¿Sabes? Tú no me gusta, no hay ningún tipo de interés. Es una amistad y ya. Y él decía, a mí no me importa. Yo voy a seguir aquí. Entonces, yo decido... Hombre, escucha eso. No se rinda. Estaba decidido. Perseveren. Pues yo le dije, un día yo dije, mira, yo quiero que tú sepas esto, porque ya hablábamos todo el tiempo. Y era Sí, como llevamos que... ya como 2 o 3 meses ya. Sí, Sí, y aunque era una amistad, amigos. aunque él no me gustaba, pero ya era como una costumbre. Y yo dije, pues, como que voy a ver qué pasa. Realmente, hasta ese momento no me gustaba. Yo como que ya lo estaba empezando a ver bonito. Es bonito, pero como que todavía, porque él tiene 16, yo tenía 18, y para mí era como que mucho, como que ¿sabes? La madurez, yo decía la madurez, como que era mucho. Y un día yo le dije, mira, yo te voy a contar mi pasado y tú decides. Porque, ¿verdad? Con un paréntesis, yo hablaba con un muchacho dentro de la iglesia, lo que estuvimos hablando como un mes. Y yo decidí contarle, porque, o sea, no le conté. Él empezó a insistirme como que, me hablaron de ti. Y yo dije, diantre, que le habrán dicho, que sí esto. Y él empezó a jugarme con la psicología. Y yo le dije, pues mira, lo que te pudieran haber dicho es esto y esto. Ese hombre me trató. Me trató fatal con 22 años. Yo tenía 22, yo tenía 18. Como la experiencia. Malísima. Yo te voy a
Aún dentro del evangelio. Aún dentro del evangelio. Te voy a decir las palabras tan fuertes que él me dijo, porque mi esposa la sabe. Él me dijo, qué asco. Si yo hubiera sabido todo esto de ti, yo jamás te hubiera mirado. Esas palabras fueron tan penetrantes a mi vida que yo me arrastré por el piso, yo me daba en la cara. Yo decía, Señor, ¿por qué tú permitiste que yo pasara por todo esto? ¿Por qué tú no me frenaste de alguna manera? ¿Por qué permitiste todo esto? ¿Por qué permitiste que él me humillara de esta manera? Juzgando el pasado. No, fue horrible. Yo me jalaba el pelo, yo gritaba. Para ese entonces mami me tuvo que, como que reacciona, tú no eres eso ya eso fue tu juventud, ¿sabes? Ya tú eres nueva criatura. Amén. ¿Sabes? Tú no puedes permitir que él venga y te diga esto. Sí, que de cierta forma afectó tu autoestima. Sí, no, Tu él me identidad en humilló. Cristo. O sea, él me humilló por completo. Yo me sentí la mujer, para decirlo, ¿verdad? Y disculpen mis palabras, la mujer más porquería del mundo, porque yo decía, como un hombre que está en la iglesia me va a hablar así. Y yo pues rompí, yo dije no. Cuando yo decido, yo digo, yo no voy a volver a repetir lo mismo, porque yo no estaba enamorada, pero sí estaba ilusionada. O sea, no estaba enamorada, pero sí ilusionada. Y yo decía, antes de que me vuelva a pasar esto, yo no puedo. Antes de yo enamorarme de él, yo tengo que contarle a él y él va a decidir si él me quiere o no. Si él no me quiere, pues que se vaya por ahí mismo. Si no, pues él va a permanecer. Y cuando yo le conté todo con lujo y detalle, así, esto es así, esto es así, esto es así. Y las palabras de Isaac fueron, a mí no me importa tu pasado, a mí me importa tu presente y tu futuro, que estoy 100% seguro que va a ser al lado mío. Qué lindo. Tú eres nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ahí viste la diferencia. Que él me voló la mente. Ya, Dios. Desde ahí. Básicamente la ley y la gracia. No, desde ahí, eso fue un clic a mi vida. Mi corazón fue, y yo dije, este es el que es. Gloria a Dios. Este es el que desde Pero ahí. qué bueno que lo testificas, Yarieli, porque van a haber muchas jovencitas que van a estar escuchando este testimonio, que tal vez están pasando por eso mismo, que aún dentro de la iglesia creen que porque están dentro de la iglesia, esa persona persevera, tal vez predica, tal vez sirve en cuanto ministerio es en la iglesia, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? De manera general, es de Dios. Es lo que Dios tiene para ella. Exactamente. Y no necesariamente, ¿verdad? Es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante esperar en el tiempo de Dios y tener el discernimiento para saber, ¿verdad? Si realmente esa persona es para uno o no. Exactamente. Y no porque vengan estas personas, porque quizás él fue muy explícito conmigo, quizás no sean tan explícitos contigo que me vas a ver. Quizás no sean tan explícitos y usen esa palabrería más fina, más psicológica, pero aún así tienes que discernir y no dejar que eso te destruya. Porque si tú dejas que te destruya, quizás ni te puedas volver a levantar, porque las personas no saben cuán fuertes son las palabras que te hieren hasta que toca vivirlas. Por eso es que es tan importante el cuidar tu forma de expresarte, de hablar y que hablar. Y eso tuve que yo aprenderlo en el camino. Eso es así. Pero es tan importante porque pueden ser de destrucción o pueden ser de bendición. Una vez Isaac le dice esas palabras tan hermosas a Yarieli, que no importaba el pasado, que lo que le importaba era el presente y su futuro. Me imagino que de ahí en adelante se encendió una chispa en la relación, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue desarrollándose la relación? Sí, no, de ahí en adelante nosotros continuamos, todavía no éramos novios. Eso fue como para octubre 2015, noviembre, diciembre seguimos, y para febrero del 2016 fue que entonces nos hicimos novio oficial. Y wow, por ahí continuamos. Nuestra historia, por lo menos entre ella y yo, es todavía muy hermosa en cuestión de lo que es el amor. Pero, ¿verdad? Nosotros, como han estado escuchando desde el principio, somos dos polos opuestos. Porque yo soy criado en el evangelio toda mi vida y ella viene de lo que es el mundo, ¿verdad? A cabalidad. Y pues a lo mejor la gente se preguntará cómo se... Yo digo que nosotros éramos dos polos iguales, pero a la misma vez éramos iguales. En el sentido de cómo... Opuestos y al mismo tiempo iguales. Exacto. En el sentido de cómo
las cosas que nos gustaban, éramos apasionados por Dios, somos apasionados por Dios, nos encantan las cosas de Dios. A ella le gusta la batería. Ay, exacto, siempre, la música, en todo. Pero siempre suceden cosas en el camino, ¿verdad? Que nos hacen, como que nos afectan lo que es ese hilo de amor, ¿verdad? Pero no dejamos que eso se entrara como tal a lo que sí, como que los escuchaban y quizás pues afectaba, pero nunca dejamos que entrara en cuestión de nosotros dos. Quizás terceras personas, comentarios. Sí, siempre nunca falla. Sí, porque habían personas que me conocían a mí de ahí del barrio y donde estábamos todo el mundo conoce a todo el mundo. Y las voces siempre se riegan. Y intentaron. Por eso yo creía fielmente en que yo tengo que hablar con él antes de. ¿Por qué? Porque en el camino personas habían hablado de mi pasado, refiriéndose como si fuera presente. Y era como para dañarlo a él, pero ya él sabía todo. ¿Sabes? Nada le sorprendía porque ya él sabía todo y más. La importancia de que hayan comenzado desde el noviazgo esa confianza. Exactamente. De poder, ¿verdad? Expresarse cada uno, ¿verdad? Las cosas, el pasado. Por eso yo estoy de acuerdo. A veces las personas dicen, no cuentes todo porque tú no sabes en qué momento en el matrimonio te pueda sacar algo en cara. Y yo estoy en desacuerdo con eso personalmente en mi experiencia. ¿Por qué? Porque nunca Isaac ha tenido que decirme tú esto, tú aquello, tú lo otro. Nunca. Porque ya Gloria lo sabía todo. Todo. O sea, a él no le sorprendió nada porque ya él todo lo sabía. Y como te dije, y mucho más. Porque la gente sabe por superficial, pero él supo a profundidad. Amén. ¿Entiendes? Y le empezaron a hablar también mal a la familia de él. Y la familia de él no me quería con él porque escuchaban todo eso constantemente. Y aparte, como les había dicho, yo tenía un carácter que yo podía sonar malcriada. Gloria al Señor que yo he madurado y Dios ha trabajado en esa forma de expresarme y de hablar. Pero yo era muy brusca. Y pues la gente pensaba que, mira, esta es una malcría. Pero no, es que yo era como brusca al hablar. Y eso me trajo mucho problema, pero no a nosotros. Porque ya él sabía Porque ya quién todo. era. Y además, ese proceso nos fortaleció como relación porque llorábamos juntos. A él le dolía porque era su familia y él se sentía entre la espada y la pared. Dicen por ahí, ¿verdad? Que muchas veces la sangre pesa mucho más que el agua. Y vemos cómo la sangre, ¿verdad? O sea, el parentesco familiar, comentario, que es normal, porque es el nene de mami, el nene de, ¿verdad? De que vieron crecer, que lo vieron desarrollarse, ¿verdad? Pero cuando hay propósito de Dios, ¿verdad? No hay voces de hombres, terceras voces que puedan afectar ese propósito. Amén. ¿Verdad? Cómo fue desarrollándose eventualmente, ¿verdad? El noviazgo y futuramente el matrimonio. Sí, no, como decías ahora, no deja de doler, porque en mi caso, yo soy bien familiar. El que me conoce sabe. El que me conoce sabe que mi familia, mis papás son la luz de mis ojos, ¿sabes? El que me conoce lo sabe. Y mi esposa lo puede decir. Mis papás, eso. Yo todos los días hablo con mis papás, todos los días llamo a mi mamá, mi papá, si no, ellos me llaman a mí. Y es completamente normal, como decía, acuérdate, el nene de mami, el nene de papi, me han criado, se han encargado de estar ahí, y pues no solamente en ellos, sino en mis demás familiares, y más bien era una preocupación, como de que, como que es que esa nena como que no le conviene, mano, porque es que pues... Mira, como que... Pero a fondo no sabían lo que había como tal. No sabían lo que había a fondo. ¿Acuerdas? Yo también, como les dije al principio, como yo pertenezco a una agrupación, desde los 7 años en diferentes iglesias en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, pues mucha gente me conoce. Y al ver eso también, como que la veían a ella y me ven estos dos, como que no pegan, como que no, aparte que ella es mayor que yo como por 2 años, aunque eso no es mucho, pero pues era otra ocasión para decir que tampoco pues como que pegaba, ¿no? Y no dejó de doler, me afectó mucho, pero siempre yo tenía esa fe en high, como dice uno, de que yo sé que en algún momento esto va a estar como yo quiero que esté, o como mejor dicho, Dios quiere que esté. O sea, que tú tenías la seguridad y la convicción de que había sido Dios. Sí, yo iba para adelante y aún muriéndome por dentro, pero iba para adelante. Nosotros los hombres, bueno,
creo yo, ¿verdad? Tendemos a ser orgullosos de por sí. Y yo, por lo menos en mi caso, yo no soy de muy expresarme y decir de cómo yo me siento. Yo me puedo estar muriendo por dentro y tú me vas a ver de pie, para adelante. Y eso me ayudó a seguir permaneciendo en lo que es el noviazgo como tal. Fue un poquito difícil, el noviazgo fue un poquito difícil. Fue difícil y perdón que te interrumpa, yo lo dejé un montón de veces. Yo lo dejaba. Yo decía, yo no voy a seguir. Y él, no, que vamos a seguir. Y yo le decía, yo no puedo más competir con tu familia, no puedo. O sea, yo me estoy muriendo yo. Y entonces te estoy complaciendo a ti. Y entonces pero ellos no me quieren. Te digo que fue 1 año, 2 años, bien difícil, ¿sabes? Yo lloraba, yo creo que casi todos los días yo lloraba. Él, pues, como era orgulloso, porque ya no, por lo menos conmigo ya no. Él aguantaba un poquito más. Pero habían situaciones donde a veces hasta los dos terminábamos llorando porque fue fuerte. Era mucha la presión. Fue demasiado. Sí, y como él dice, la familia es un peso grande. Sí. O sea, no es cualquier persona, porque si viene cualquier persona, tú lo dejas pasar por apercibido y dices, pues nada, fue aquello. Pero cuando es la familia, es un peso grande. Y fue difícil. Pero fue completamente normal. Yo digo que fue normal. Fue normal que pasara eso porque yo soy de los que me pongo los zapatos de las personas. Y si yo hubiese estado en los zapatos de mi papá, yo hubiese a lo mejor actuado igual. Ahora que somos papás. Me preocupo por podemos mi hijo. entender. Sí, sí. Acuérdate que pues quieren lo mejor siempre para los hijos. Protegerlo. Sí, siempre. Mejor. Y que pueden ver también que tal vez ese proceso no solamente fue de aprendizaje para ustedes, sino también para una familia. Ujú. Que tal vez, ¿verdad? Tenían tal vez una imagen incorrecta y cuando conocen dicen, no, es completamente diferente. El Señor, ¿verdad? Es fiel, el Señor es bueno. Amén. Claro que sí. Luego de eso, después de un proceso que pasamos, que lloramos, caímos, salgo embarazada, fue otro shock más fuerte, fue otro proceso un poquito más difícil, pero pues de aceptación, pues vamos a ver qué hacemos, ya ni modo, nos tocó, como quien dice, nos tocó. Aquí estaban en la iglesia. Sí, ya estábamos en la iglesia, estábamos juntos en la iglesia allá, estábamos pasando por eso, nos casamos rápido, en 2 semanas planeamos todo, nos pagaron la boda, los papás de él, nos ayudaron, rápido apareció apartamento, rápido apareció todo, al cabo de los 4 o 5 meses de embarazo, más o menos, por primera vez mi suegra me llama a preguntarme cómo estaba mi bebé, cómo estaba yo, que si todo estaba bien en la cita del ginecólogo, y para mí fue wow. La mano de Dios obrando. Sí, porque no me querían, mal, para el colmo salgo embarazada, me tengo que hacerlo obligado prácticamente, para ellos obviamente, porque para nosotros era la gloria, que nosotros nos amamos, para mí era formar una familia con el amor de mi vida, so que para nosotros por lo menos no fue grande porque nos amábamos, y nosotros sí planeamos una vida juntos y sí queríamos hijos. Pero para ellos era un shock más, o sea, era un cantazo otro fuerte. Más sin embargo, al pasar del tiempo, pues ella va calmando, y esa llamada para mí me cambió. Después de ahí, ella siguió llamándome hasta el sol de hoy. Ellos conmigo son demasiado de muy buenos. Mi papá murió cuando salí embarazada, mi papá acaba de morir. Y me acuerdo, mi suegro me dice, yo nunca voy a poder reemplazar a tu papá, pero mientras yo esté vivo, yo voy a hacer lo posible por ser tu papá. Qué lindo. Y todo eso que pasó fue como que, Dios mío, ¿qué es esto? Pero esas palabras a mí me marcaron. Y llevamos 6 años de casado. Y 6 años que ese señor conmigo es como, él pelea más conmigo que con él. Él me exige más a mí, me pelea más a mí, como pero yo no soy tu hija. Si tú eres mi hija, yo no soy tu hija. Pero me pelea como si yo fuera su hija, y ha cumplido esa palabra hasta el sol de hoy, sin fallar. La mamá de él también ha sido una restauración donde cuenta conmigo para todo, me llama y buscamos, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a hacer lo otro. Ha sido, yo pienso que a pesar del desorden que hubo,
fue necesario porque también yo no valoraba las cosas. Y cuando Dios te va a dar algo bueno, tú tienes que luchar por esa bendición. La Biblia dice, mira, todo obra para bien para Ah, aquellos que aman al Señor. Sí. Exactamente. Vimos cómo Dios restauró una familia que quizás estaba dividida, cómo restauró, ¿verdad?, la relación que tenía con su suegra, con su suegro. Pero vinieron más hijos. Vinieron más cosas. Me imagino que en el transcurso de 6 años hayan pasado por más pruebas, Claro. por más situaciones, pero han visto la mano de Dios, ¿verdad? Amén. Sí, siempre, siempre. De verdad que sí. Nosotros antes de, ¿verdad? Y quiero unos puntos clave. Nosotros tuvimos como 3 años y algo de novio. 3 años y pico. Y como, ¿verdad? Al principio nosotros estábamos enamorados, estábamos ahí metidos con Dios, vamos para allá, que si vamos a orar, que si retiro, que si campamento, que si vamos para allá. Pero nos desenfocamos luego de 1 año y 1 mes o 2 meses. Y después de desenfocarnos, ahí fue que entonces fue donde no ¿verdad? Caímos en lo que es fornicación. Y ahí es que ella sale embarazada. Y nosotros caímos, ¿verdad?, estando dentro de la iglesia. Y ahí, como veníamos hablando de que ya había un sentimiento de que esta muchacha no le conviene a este muchacho porque ella viene del mundo, él nacido y criado, ella lo va a hacer caer. Ella, ¿sabe? En pocas palabras, la razón se la dimos a las personas. Y aún más así fue más fuerte todavía. Ella lo mencionó, pero antes ya yo quiero recalcarlo. Fue aún más fuerte cuando ella salió embarazada. Porque ahí sí que yo no había experimentado nunca una disciplina dentro de la iglesia. Yo era el nene que yo siempre llegaba a la iglesia. Yo era músico, soy músico en la iglesia. Y soy músico, ¿verdad?, en el grupo. Y eso mató mi orgullo por completo. Yo llegaba a la iglesia, me arrodillaba a orar y yo no encontraba cómo pararme. Que la gente me vaya a ver, que la gente vaya a preguntar a Dios por qué quizás no está tocando, que le habrá pasado. Porque es así, dentro de iglesia es así. Y rápido pues la gente pega a especular. Y rápido pues la gente pega a decir, viste, yo lo dije, yo sabía que así iba a pasar, tacho, yo sabía. Y es algo que acusa la mente, por lo menos en mi caso, yo sé que de los dos, pero hablando en mi caso, me acusaba un montón. Porque acuérdate que yo era supuestamente el nene que el ejemplar, el que se supone que no cayera en eso. Y me afectaba doble, porque le estaban echando la culpa completa a ella. Y yo estaba cargando el sentimiento de ella encima mío, más el sentimiento que yo sentía porque la gente iba a pensar de mí. Y fue un proceso demasiado muy fuerte. Pero en ese momento yo creo que fue cuando más nosotros nos agarramos de Dios. Y es algo ilógico porque muchos jóvenes que caen en este acto, y aún más cuando quedan embarazadas, se casan por obligación. Y pues a la larga no termina como todo. Hay un dicho que dice que lo que empieza mal, termina mal. Y en mi caso eso no fue así. Amén. En el caso de nosotros. Cuando realmente uno se arreguinda de lo que es la mano de Dios, yo doy fe y lo testifico en esta hora, que Dios siempre toma el control. Amén. Y cuando uno confiesa su pecado, realmente, ¿verdad?, como dice la palabra, Dios nos exalta. Amén. Y Dios, puedo testificar, nosotros pasamos ese proceso solos, literal. Si nosotros recibimos una llamada en ese proceso de 1 año y pico que nosotros pasamos, fue mucho. Yo sé que había gente orando por nosotros, pero acuérdate que pues en ese momento uno lo que quizás está buscando es ese support de que, mira, estamos Ese contigo, ese- eso. Yo estaba experimentando, nosotros nos casamos, trabajando, yo llegaba tarde, ella embarazada en casa. Fue algo bien difícil. Yo llegué a sentirme solo. No, me llegué a sentir solo. Es que literalmente estábamos solos porque a pesar de que sí, la familia está en cuestión de que estamos aquí, porque nos ayudaban en cuanto al el embarazo, pero
Cuando uno cae en un pecado o cuando uno cae en un proceso, lo que uno necesita es una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de que te diga, mira, no importa, en lo que hayas caído, Dios es tan bueno y tan misericordioso que es capaz de levantarte, Amén. restaurarte y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Y muchas veces estas personas tienden a retenerse o apartarse porque no encuentran eso dentro de la iglesia. Entonces es necesario que tú pases por un proceso solo para que tú entonces dependas completamente de Dios y no del hombre. Y entonces aquí es que es donde muchas personas tienden a tomar ese rol de que no, me dejó la iglesia, me abandonó la iglesia, yo no quiero salir de la iglesia, me voy de la iglesia. Mira, sí, eso va a pasar y te va a pasar en muchos procesos porque hemos experimentado otros procesos donde hemos estado literalmente solos. Pero que hemos aprendido a agarrarnos de Dios. A que el que nos sostiene es Dios, el que nos restaura es Dios, el que nos ve es Dios. Y cuando tienes la mirada puesta en Dios, en Jesús, en lo que Dios hizo por ti y Jesús, ¿sabes? A ti no te va a importar Amén. nada si te dejaron solo o no. Fue difícil, claro que sí, nos costó un montón, porque esperábamos eso. Lo esperábamos de personas específicas, pero nunca llegó. Y fue como que, pues, vamos para adelante, porque ¿qué vamos a hacer? No nos podemos quedar aquí. Y el que me esté escuchando en este momento, si estás pasando por ese proceso, si pasaste por ese proceso, tú levántate en el nombre de Jesús. No te Amén. detengas por nada ni por nadie. Amén. Que el que restaura y levanta se llama Dios. Amén. El hombre es una fuente que te puede ayudar, pero el que realmente lo hace es Dios. Amén. Tú apártate y humíllate y Dios te va a restaurar. Amén. Amén. Qué lindo es el Señor. Dios no es como los hombres. Dios no es como los Como hombres. los hombres, pero ciertamente también, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Y se dice muy respetuosamente porque necesitamos más gente dentro de las iglesias en general que restaure. Amén. No que patee al caído, sino que, ¿verdad? Tenga la disposición, la sabiduría, el entendimiento para levantar. Reparadores Y más de cuando- portillo. Amén. Y más cuando son jóvenes, Amén. que tienen un futuro Sí, Señor. en Cristo, que tienen un ministerio en sus manos, que tienen tantos dones y talentos que el Señor les ha entregado. Hay oportunidad, siempre hay oportunidad, pero necesitamos siempre más personas que sean, ¿verdad? Restauradores De portillo. de portillo, Amén. ¿verdad? Que estén dispuestos, ¿verdad? A dar la mano, a aconsejar para que no vuelvan a caer en lo mismo. Y ciertamente, ¿verdad? Me gozo con este Señor. testimonio porque yo sé que hay mucha juventud allá afuera que necesita escuchar que hay un Dios que hace todas las cosas nuevas, hay un Dios que perdona, un Dios que levanta, un Dios que es misericordioso, que es bueno, que es maravilloso, Sí. que hay esperanza Amén. en Cristo, que no importa lo que hayan hecho, Cristo está presto, Cristo está Amén. dispuesto. ¿Qué otras consecuencias, verdad, nos pueden compartir de lo que trae a la vida del ser humano, verdad, caer pues en ese pecado de lo que es la fornicación? Ya vimos, ¿verdad?, que tal vez el miedo, el qué dirán, la opinión de la gente, que pues de cierta manera, ¿verdad?, podemos tal vez mantener nuestra mirada puesta en Dios, pero somos humanos. Claro. Y nos duele, ¿verdad?, el hecho de que pueden pues, pensar ciertas cosas de nosotros. ¿Qué consecuencias más allá pudo, ¿verdad?, traer eso a la vida tuya, más o menos, ¿verdad? Si nos puedes expresar un poquito. Claro, el que duden de ti, el que duden que te puedas levantar, porque pues normalmente el ser humano tiende a decir, no, se cayó, ya no se va a levantar. Eso es bien difícil porque la real de la vida es que cuando tú caes en fornicación, adulterio, cualquier pecado, que tú te caigas o que tú te retengas, te apartes, para tú volver a conectar con la presencia de Dios, cuesta. Dificilísima. Es bien difícil. Ah, sí. O sea, no es que la fornicación, no, es que cualquier pecado El que pecado. te aleja de la presencia de Dios, Qué el tú lindo. reconectar con Dios es cuesta arriba. Y esa consecuencia de tú ir a un culto y no sentir la presencia. Y el enemigo acusándote. Ay, ¿Viste? lo que No te vas a hiciste. levantar. Ajá. Mira, yo recuerdo que yo en el embarazo, a mí me daban ataques de pánico. Wow. Y a mí lo que me martillaba en la mente era, te va a quitar el hijo como se lo quitó a David. Wow. Así como Dios permitió que el hijo de David no naciera por pecar, así te va a pasar a ti. Eso retumbaba en mi mente día y noche. Y yo podía estar aquí sentada hablando contigo y de la nada yo estaría llorando. Wow. Y me ponía nerviosa, me trancaba, el corazón se me aceleraba. Los primeros 3, 4 meses fueron de llanto. ¿Por qué? Porque esa palabra estaba... Y yo sé que no era Dios. Yo sé que era el mismo enemigo porque la gente se equivoca. El enemigo también usa la palabra para darte. O sea, el enemigo también te acusa ahí con la misma palabra. Pero estaba en mí.
Y yo me sentía bien trancada. Yo decía, Dios mío, no voy a poder levantarme. ¿Sabes? Esto no me va a costar demasiado. Y recuerdo que un día un predicador fue a la iglesia, Acción de Gracia. Y ese predicador empezó a hablar de su experiencia, de cuando su esposa salió embarazada. Que él empezó a tener ataques de pánico porque él pensaba que su esposa iba a perder el bebé. Y él se sentía que él decía, y él no había pecado ni nada, simplemente es que él le daba miedo de que su mujer, su esposa con su bebé pudieran perder la vida o su bebé lo pudiera perder, y él estaba sintiendo ataques de pánico igual. Cuando yo lo escucho a él, que él me está identificando a mí, yo pego y llora y llora y llora y decía, Señor, no puede ser. Él hace el llamado y dice, yo quiero que las personas que se sientan identificadas pasen. Yo fui la primera que pasé. La primera. Él no me profetizó. Él no me dijo, así te dice el Señor. Él no me dijo nada. Él simplemente hizo una oración. Aleluya. Y desde ese día, mi vida cambió. Yo dije, Señor, todos esos ataques de ansiedad, todo ese nerviosismo, esa palabra ahí, que si vas a bailar el bebé, que si Dios no te va a dejar, te va a castigar con eso, se fue todo por completo. Y mira, gloria a Dios, todo mi embarazo, gloria a Dios, todo salió bien. Qué lindo. Mi parto, todo. Fui cesárea, pero todo salió bien. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor. Así es el Señor. El Señor es bueno, es maravilloso. Imagino que Isaac en ese proceso, ahorita estaba testificando, ¿verdad? Que lo que hizo fue aferrarse más a Dios en medio, ¿verdad? De ese proceso. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió esa restauración? Que Dios, ¿verdad? Fue restaurándolo. Estaban en un proceso de disciplina. ¿Cómo Dios lo fue levantando? Nosotros, a mí a veces me preguntan, ¿cómo tú has permanecido en los caminos de Dios? A lo mejor la gente pensará que yo le voy a contestar, no, porque yo ayuno todos los días, no, porque yo oro más que todo el mundo, porque yo leo mucha Biblia, aunque es parte de, pero yo siempre he dicho, cuando estoy en el 100, permanezco. Cuando estoy en el 80, permanezco. Cuando estoy en el 50, permanezco. Cuando estoy en el 30 y cuando estoy en el 0, permanezco. En ese proceso, yo te puedo decir a ti que yo llegué a estar en el 0, pero seguí permaneciendo. Seguimos permaneciendo. Amén. Aunque no quería llegar a la iglesia, pero permanecimos llegando a la iglesia. Lindo, Dios. Aunque a veces uno llega y se siente en la banca, sin fuerza, pensando en lo que la gente pues estará pensando de uno como tal. Uno llegaba, recibía, se iba. Fue fuerte porque el que me conoce sabe que la música es mi pasión. La música para mí lo fue todo. Me refugio en todo eso. Y el dejar de tocar por estar en este proceso de un acto fue difícil. Pero tuve que entender de que, como dicen por ahí, ¿verdad? Si fuiste hombre para esto, pues ahora tienes que aguantar esto. Y es literal Dios rompiéndote completo y haciéndote de nuevo, adquiriendo más sabiduría, más capacidad, más formas de pensar. A veces el hombre se preocupa siempre por el más allá. El más allá no es hoy, ya yo estoy pensando la semana que viene. Pagué las deudas de este mes, pero estoy pensando en las de enero. Y yo he aprendido a vivir el día a día. Amén. Eso. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea que Dios cada mañana, cada día tiene algo nuevo para nosotros. Y yo me he arreguindado de eso. Y hasta el sol de hoy, permanecer fue la clave. Gloria a Dios. Permanecer. No le puedo decir más nada, es permanecer. Aunque es difícil, permanecer. Es como el trabajo. Si tú no vas al trabajo, tú no cobras. A veces uno va al trabajo sin querer ir, pero tengo que ir. ¿Por qué? Porque voy a recibir ese beneficio. Amén. Y literalmente cuando lo traemos en la vida espiritual es así. A veces aunque uno esté en 0, que uno piensa, uno dejó de orar 2-3 días, pero permanezco, va a llegar el momento que otra vez va a confrontar esa palabra y te va a hacer Amén. reflexionar otra vez. Gloria a Dios. Qué lindo. Y hoy están, ¿verdad? Gozando de un matrimonio Amén. restaurado, una familia restaurada. Esas son las cosas que hace Gracias a el Señor. Dios. Amén. Qué lindo es, ¿verdad? Cuando permanecemos y resistimos, ¿verdad? Y podemos, ¿verdad? Aprender
Amén. ¿verdad? De todos los errores, de todos los procesos, de todas las pruebas que puedan venir a nuestra vida. Estamos bien contentos y agradecidos por haber aceptado la invitación. De verdad que sé que va a ser un testimonio de mucha bendición a los matrimonios. Pero antes de cerrar, ¿verdad? Quiero preguntarles, ¿verdad? Si tienen alguna otra cosa, algún consejo que quieran darle, ¿verdad? A esos matrimonios. La clave de todo matrimonio efectivo es confianza, Amén. comunicación. Amén. Muchas personas, ¿verdad? Lo voy a testificar antes de cerrar. Muchas personas piensan que por yo ser extrovertida y hablar mucho y expresarme más y el ser muy tímido, piensan que yo lo domino a él. Y piensan que yo soy más que él. Y que, ¿verdad? Como dicen por ahí, él corre por la mía. Y no. Yo soy sometida, como dice la palabra. Él no me maltrata, él es la cabeza del hogar. Amén. Y por ende hay que se le debe el respeto. Amén. Y la honra de que él es la cabeza del hogar. Amén. No porque yo sea extrovertida, hable más y dé más mis opiniones, significa que yo soy más que él. No, es que él es más tímido, más reservado y yo soy más extrovertida. ¿Qué nos ha ayudado? El comunicarnos. Todo él lo sabe de mí, yo lo sé todo de él desde el día 1 que nos casamos. Es más, desde novio. Desde novio. ¿Por qué no tuvo un matrimonio empezando difícil? De que muchas veces dicen que cuando uno se casa es que se empieza a conocer. No, porque yo desde el novio que empecé, esto es así, esto es así. Y él me decía, no, pues esto es así, esto es así. Y yo le decía, acuérdate que tu mamá te hace esto, pero yo no te lo voy a hacer. Acuérdate que yo lavo la ropa, tú la guardas. Acuérdate que yo barro, tú me veas. Porque somos un equipo. Amén. ¿Sabes? Tú eres el sacerdote, pero somos un equipo. ¿Entiendes? Y desde novio, nosotros siempre hablábamos de esos temas desde novio. Acuérdate de esto. Y él me decía, sí, a mí no me gusta esto. Y a mí no me gusta lo otro. Y aunque al principio de nuestro noviazgo hubieron muchas discusiones, muchas peleas, porque mi crianza me llevó a ser dominante, me llevó a ser, no, yo soy la que mando en la relación. Y fue fuerte en cuestión de conocimiento, empezando, cuando nos empezamos a conocer. Y hasta que un día, espérate, tenemos que sentarnos a hablar, porque hasta yo le pedí un vaso de refresco y él se enojaba. Porque él pensaba ya que ya yo lo quería dominar, porque yo venía de una crianza así. Y ¿qué nos ayudó a sentarnos a hablar? No, espérate. Esto es así, esto es así, esto no me gusta, esto sí. Y a veces la persona, no, que yo no voy a cambiar por él ni por nadie. No. Cuando tú amas, tú te sacrificas. Cuando tú amas, tú cambias lo que sea por agradarle a esa persona. Y yo tuve que cambiar muchísimas cosas, al igual que él tuvo que cambiar muchas cosas. Y la comunicación que Isaac y yo, hoy en día, para la gloria del Señor, que hemos creado durante todos estos años, ha sido efectiva. En una ocasión yo fui a un retiro, una conferencia matrimonial, y yo testificaba de que yo no, te estaban diciendo, no, porque estas mujeres son las que pelean mucho y están ahí en el oído del hombre. Y yo le decía, pues fíjate, yo quiero testificar que yo no soy así desde que me casé. Yo no soy así, yo a él no le peleo. Y si tenemos discusiones, es como que, mira, ¿sabes? En baja. No es que yo estoy ahí, no. Y sale una persona de la parte de atrás, un ministro, y dice, pues hay que hacer una conferencia de matrimonio, matrimonio, ¿cómo fue que dijo? Matrimonio estables, pero no efectivos. Y yo me quedé con eso y yo dije, ¿por qué esta persona dice esto? Y yo le dije, ¿sabes qué? Nosotros somos un matrimonio efectivo, porque ¿qué es efectivo? Efectivo es cuando tú llevas algo al matrimonio, una idea o una conversación, y tiene un efecto, un resultado. Y ese resultado es bueno, ¿entiendes? Y cuando Isaac y yo, nuestra relación desde el día que nos sentamos a hablar, y nuestro matrimonio, nunca hemos tenido una pelea así como que nos vamos a dormir en diferentes cuartos, o que yo le grite a él, no. Nunca. ¿Por qué? Porque hemos sido lo suficientemente maduros de sentarnos y decir, espérate. Y cuando yo estoy muy molesta, le digo, dame un momento, dame un espacio, deja que me baje y hablamos. Igual él a mí. Dame un momento, deja que me baje y yo le doy su espacio, al igual que él me da mi espacio. Que han aprendido a amar sus diferencias. Exactamente. Que eso se trata de ser equipo. Exactamente. Y eso es cuando realmente Dios habita en el hogar. Amén. Porque el día que Dios se vaya del hogar, las cosas cambian. Amén. Las cosas cambian. Y yo siempre digo que
sentir a Dios en la iglesia es hermoso, pero sentir a Dios en tu casa no tiene precio. Gloria a Dios. No Que, tiene que precio. somos efectivos cuando, mira, yo tenía guerras espirituales horribles con el mismo Satanás. Yo he tenido guerra. Y yo le he podido decir a él a las 2, 3 de la mañana, mi amor, levántate que tengo una guerra horrible. El enemigo se me presentó, esto y aquello. Y ese hombre a las 20, vamos a guerrear. Amén. Gloria a Dios. Cuando vienen a atacarme por mi pasado, los espíritus, Isa, mira, tuve este sueño, y ese hombre se levanta conmigo, vamos a Gloria guerrear, a Dios. vamos a orar. Y eso es un matrimonio efectivo. Amén. Cuando tenemos esa comunicación, esa madurez de decir, dame un momento que estoy enojada, ok, ahora ya se me fue la enoja, vamos a hablar. Pues mira, no me gustó esto. Pues mira, no me gustó lo otro. Pues para la próxima, vamos a tratar de hacer esto y hacer lo otro. Y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros Amén. a que hoy en día te puedo decir, él es mi mejor amigo. Amén. Y Gloria te a lo Dios. aseguro, es mi mejor amigo, Qué lindo. es mi hermano, es mi esposo, es excelente papá. Gloria ¿Sabes? a Dios. Nosotros, nuestros niños, tengo 3 niños, 5, 4 y 3. Y esos nenes aman estar con nosotros. ¿Sabes? Yo no los puedo dejar en ningún lado porque la comunión que hay en mi hogar, Amén. el Dios, ¿sabes? Cuando Dios habita en el hogar, Amén. es que transforma todo. Todo. Amén. ¿Me entiendes? Todo lo transforma. Gloria a Y Dios. aunque me vean a mí así, que digan que yo lo mando a él, no. En mi casa no se toman decisiones sin que él las sepa. Es más, para dejar a mis hijos cuidando con mami o con mi suegro, mi amor, los nenes se pueden quedar acá. ¿Qué tú crees? Los puedo dejar. Amén. Que es algo Amén. quizás sencillo, quizás algo que sea tonto para algunas personas, pero esas son las pequeñeces en que tú le das el lugar a él como la Amén. cabeza del hogar. Amén. ¿Entiendes? Y eso es bien importante. La cabeza del hogar es el hombre. Nosotros somos corona y tenemos que ser las nenas. Tenemos que ser la Gloria a bebé, Dios. las bebés de la casa, la bebé grande. Ahí Tenemos que viene comportarnos como tal. identificando los roles, ¿verdad? Que Claro cada que uno sí. de ustedes tienen en el Claro que matrimonio. Y el hermano Isaac, ¿qué consejo le da a ¿verdad? A los esposos, a los hombres que nos están escuchando, ¿verdad? Que fueron puestos como cabeza del hogar, como líderes. Claro, no es fácil bregar con... No. Mira, después que yo la siga trabajando. Importante. Los chavos de ella son míos. Amén. Y los míos son de ella también, ¿no? No, pero realmente el consejo, la clave es la comunicación. Oren juntos. Obviamente tenemos nuestros momentos como que a solas, pero nosotros hemos aprendido a orar juntos, leer la Biblia juntos, para los compromisos juntos. Eso es bien importante para mí. Los compromisos que yo tengo, ¿verdad? Ya sea de ir a tocar o ir a cantar o ir a predicar juntos. Siempre el día que ella no me acompañe yo me siento como no me siento igual. Y tener esa unidad y esa comunión juntos delante de Dios, aparte de lo que, ¿verdad? Como ya mencionó, la comunicación y todo, es bien importante. Y siempre dejando un poco el orgullo que nosotros cargamos, nosotros los hombres. Siempre hablemos, busquemos esa manera de con tu esposa de abrirte un poquitito más. En mi caso, que yo no hablaba con nadie y con quien único hablo es con ella. Y ser transparente, los dos ser transparentes, y ahí esa confianza se va a seguir hasta que la muerte nos separe como Dios nos manda. Gloria a Dios, gracias, ¿verdad? Por tan hermoso testimonio. Amén. Ciertamente hay que tener confianza, hay que tener en equipo, pero sobre todas las cosas hay que tener a Cristo como Amén, centro. amén. Dice su palabra que un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esposa, esposo y Dios. Amén. Así que, ¿verdad? Matrimonio que está escuchando, recuerde, ¿verdad? Que Cristo sana, Cristo Amén. restaura, Cristo hace todas las cosas nuevas, Cristo ordena nuestros pasos. Así que, joven también que está escuchando este testimonio, recuerde que no importa dónde haya caído, lo que haya hecho, el Señor renueva sus misericordias cada día. Esto fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Dios bendiga.